Y escuche bien lo que es la oración persistente. Le voy a pedir que me acompañe un pasaje que es de muchos conocido. Si no, pues lo va a conocer en esta noche. Y me gusta mucho este pasaje de la Escritura porque hay pasajes de la Escritura que yo recién convertido inclusive me incomodaban. Como cuando, por ejemplo, Salomón, que lo tuvo todo, porque su papá era el rey y fue un buen rey y era el único rey que había en Israel en aquel tiempo. Y Dios lo había bendecido de tal manera que había amasado una fortuna terrible, un hombre rico. Entonces Salomón, hijo del rey, se le aparece Dios en sueño, le hace la pregunta: ¿qué tú quieres? El muchacho sabiamente pide sabiduría y Dios le da sabiduría y le da todo lo demás también. Y yo digo, pero si no necesitaba nada más. Si hubiera sido pobre, si hubiera sido muchacho mal educado por falta de educación y lo demás. Hay pasajes en la Escritura que a mí de recién convertido me incomodan. Ahora me gozo con ellos. Pero hay pasajes de la Escritura que siempre han producido en mí una sensación de paz porque me garantizan el favor de Dios para mí y para cualquiera. No importa su condición, especialmente si la condición es mala. Este es uno de esos pasajes. Vaya conmigo a la palabra del Señor, a Mateo, el libro de Mateo. Y en Mateo, vaya conmigo al capítulo 15. Y esta es la oración persistente. Y en el capítulo 15 de Mateo, vaya conmigo al verso 21. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. No es la primera vez que tratamos este pasaje de la Escritura, pero hoy vamos a ver un ángulo quizá un poco, o lo vamos a ver desde una perspectiva quizá un poco más profunda que lo hemos visto antes, porque esta es noche de oración y es necesario que nuestra vida de oración se estimule por medio del poder de aquello que viene de parte de Dios, que es su palabra, y su palabra tiene poder. Escuche esta historia y luego vamos a ver la aplicación de ella para nosotros. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Wow! Qué maravillosa esta historia, ¿verdad, hermano? Y esta es una historia, sí, de el poder de la oración persistente. Porque escuche bien cómo es el asunto, hermano. Yo le he dicho en otras ocasiones que para entender más profundamente el mensaje que hay en la palabra del Señor, es necesario que nosotros veamos lo que es el contexto, el trasfondo, la historia, detrás de la historia. O sea, qué información nosotros tenemos aquí que nos ayuda a entender más profundamente
y por ende, hermanos, sacarle mucho más provecho al mensaje de la palabra del Señor. Vayan conmigo de nuevo al principio de la historia, donde dice, saliendo Jesús de allí. Déjeme decirle algo, hermano, déjeme leer el verso completo. Se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hasta ahí estamos bien, estamos entendiendo la historia. Pero dice que saliendo Jesús de allí, déjeme decirle algo, hermano. Esto está ocurriendo justo después de que Jesucristo había predicado a una multitud que cuando cayó la noche no tenían qué comer, y ahí fue donde ocurrió el milagro de los panes y los peces, donde se alimentaron más de 5,000 personas. O sea, Jesús venía de estar en una campaña evangelística predicando a una multitud. Cayendo la noche, hizo el milagro de la multiplicación. Los discípulos, Él los envía a cruzar el mar de Galilea y Él se queda despidiendo la gente para luego subir al monte a orar y ver entonces a la cuarta vigilia de la noche que los discípulos no habían podido avanzar mucho en la navegación porque el mar estaba revuelto, el viento era contrario, y aquí es donde Jesús, y la cuarta vigilia de la noche, hermano, es esa parte de la noche entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, estamos hablando un día de predicación masiva, de ministración masiva, de oración después de la ministración, y amanecerse entonces porque los discípulos tenían problemas y Él se fue hacia donde ellos caminando sobre el agua. Llegan al otro lado, allá hay otra multitud esperándolos, de enfermos, de necesitados y todas estas cosas. Ahora, para que entienda un poco mejor lo que está pasando aquí, acompáñeme un momentito nada más a Marcos capítulo 7. Eso está después de Mateo. Marcos capítulo 7. Y en Marcos 7 está la misma historia, solo aparece en Mateo y en Marcos esta historia. Y dice en el verso 24, levantándose de allí, que es la misma expresión que aparece en Mateo, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esto nos ayuda a ver más claramente el asunto. Y la historia que yo les dije, que les acabo de dar el trasfondo, nos deja saber a nosotros algo. Jesús estaba físicamente cansado. Él llegó a la región de Tiro y de Sidón y dice que se metió en una casa allá, iba para una casa. Y no quería que nadie lo supiese. Pero tan pronto se oyó que él estaba allí, dice que no pudo esconderse. Y yo sé que el Señor estaba físicamente cansado. Hay otras instancias en la Escritura donde aparece que el Señor dormía. Él es Dios, hermanos. Pero cuando Filipenses capítulo 2 nos habla de lo que Él hizo, dice que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estaba en la condición de hombre. Jesús se cansaba, le daba hambre, fue tentado. Todas esas cosas las vivió el Señor. Pero este es el asunto entonces, hermano, que por encima de ese cansancio, de momento vuelva conmigo a Mateo 15. Le voy a dar unos segundos para que vuelva conmigo a Mateo capítulo 15. Y entonces dice, verso 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí empieza el primer clamor de esta mujer. Solo de saber
que allí estaba aquel que podía hacer algo para la situación que ella estaba viviendo y pasando, hizo que ella abriera su boca y clamara a quien tenía que hacerlo, al Salvador, al Sanador, a Jesucristo: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí mismito le deja saber cuál es su problema. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y escuche bien, hermano, que justo el día antes, de donde Jesús venía, él anduvo sanando y libertando endemoniados. Pero en el caso de esta mujer había un detalle en particular, y es lo que la misma historia narra, que es que esta mujer la llama el verso 22, era cananea. Y déjeme decirle algo, hermano. Para el judío, y cuando digo judío no estoy hablando en el sentido general de toda la nación de Israel, sino aquellos que son de Judá, de la tribu de Judá. Juntarse con un samaritano, que son israelitas también. En la historia de la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, dice claramente: judíos y samaritanos no se llevan. Y esos eran hermanos, solo que las tribus o 10 tribus de la nación de Israel que componían Samaria se habían entremezclado con gentiles, y para los judíos, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, eso solamente 2 tribus, juntarse con sus hermanos samaritanos de la misma nación, eso era apártate. ¿Cuánto más si era un gentil o un cananeo? Juntarse con un cananeo era como quedar inmundo para un judío. Aquí el Señor no está hablando en esos términos, sino que Jesús lo que está haciendo aquí es que está aclarando el propósito de su ministerio. Pero fíjese bien que esta mujer sabe que Jesús es el que puede hacer el milagro. Pero ella viene donde Jesús, y Jesús, porque él venía con una misión, y su misión era primero revelarse a las ovejas perdidas de aquellos que eran su pueblo y su casa. La nación de Israel dice que no le hizo caso. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que Jesucristo es el que puede hacer el milagro, el único que lo puede hacer, especialmente cuando se trata de nuestros hijos? Y escúcheme bien, hermano, que hay muchos de nosotros, padres cristianos y buenos padres cristianos, con hijos que están viviendo una vida que mantienen a uno al borde todo el tiempo clamando, todo el tiempo rogando, todo el tiempo preocupado. Y hay muchos padres cristianos que saben inclusive que sus hijos están endemoniados, que lo único que puede hacer que aquel muchachito que alguna vez fue un bebé inocente se esté comportando ahora de la manera que lo está haciendo es que está endemoniado. Y como creyentes sabemos que Jesús es el único que los puede libertar, a esa muchacha o a ese muchacho. Pero de igual manera, o igual que la cananea, la sirofenicia, ¿a cuántos de nosotros nos parece tantas veces que Jesús no nos está escuchando? La historia pareciera dar a entender que al Señor no le interesaba bregar con ese asunto. Oiga, pero el Jesús que era todo hombre, aunque era todo hombre, era todo Dios. Y él tenía un propósito detrás de todo esto. Escuche bien, sigue conmigo la historia.
La muchacha está atormentada por un demonio. Pero Jesús, verso 23, no le respondió palabra. O sea, ella empieza a clamar, empieza a rogar por su hija. Y en medio de ese clamor no recibe respuesta. Aquí hay una encrucijada. Es como si estuviéramos en un camino de cuatro direcciones para tomar. En verdad son dos. ¿Qué vamos a hacer cuando vemos que la respuesta a nuestra oración no llega cuando nosotros la esperamos? Solamente hay dos opciones. O seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos esperando, porque sabemos quién es Jesucristo. O simplemente nos rendimos, pensando que verdaderamente el Señor no quiere hacer nada. Aquí es donde viene la oración persistente. Porque lo que está pasando ahí en esa historia está pasando en público. Jesús está afuera, los discípulos están con él, la gente lo está viendo, por algo ella llegó. Y es una vergüenza, una humillación. Uno está rogando y clamando a uno que viene de sanar y libertar gente y que a mí ni siquiera me haga caso. Ella pudo muy bien haber dado la vuelta y ¡ah! ¿Qué clase de Jesús es ese? ¿Qué clase de Cristo es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? Pero no fue así. Había una persistencia en esta mujer. Escuche bien. Jesús no le respondió nada. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Señor, mira, esto es un escándalo lo que está pasando aquí. Que esa mujer lo que anda es gritando ahí. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? Que no fue que ella dijo una vez: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es que esa mujer se quedó pegada, dando voces detrás del Señor. Y cuando dice dando voces, es que ella siguió: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Solo tú la puedes libertar. Y no había terminado bien la frase cuando lo oía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Solo tú la puedes libertar. Ahí detrás, los discípulos ya estaban hartos de escuchar a la mujer gritar. Y le dicen al Señor: despídela, dile algo. Dile que se vaya, que te deje quieto. Oiga, hermano, Él no le habla a la mujer. Allá está ella gritando lo que está gritando. Y el Señor le dice a los discípulos: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso se lo dijo Él a los discípulos que le estaban diciendo: mira, Señor, despídela porque. Oiga el verso 25, hermano. Piense que mientras esto está pasando, ahí está el griterío de ella. Porque esa mujer siguió rogando y siguió gritando. Y parece que no me oye. Y parece que no me mira. Y parece que no me entiende. Parece que no me hace caso. Pero yo voy a seguir. Yo voy a persistir. Yo voy a perseverar. Porque en algún momento a mí el Señor me va a escuchar. Oiga. Y entonces no solamente siguió o persistió en lo que estaba diciendo, sino que dice que entonces ella vino. 1. Y se postró ante él, diciendo, y le dijo: Señor, socórreme. Oiga, ella dijo: no, pues si con el griterío no funciona, yo voy a llegar hasta donde Él está.
y llegó delante de Jesús y se postró delante de él. Y yo me la imagino, hermano, asida de la túnica del Señor y mirándolo, hermano, humillada, pero mirándolo, buscando su rostro, sus ojos, alguna expresión de parte de él. Señor, socórreme, ayúdame. Solo tú lo puedes hacer. Oiga, hermano, ahí está la perseverancia, la persistencia de esta mujer. Ahí le habló el Señor. Y si esto fue una prueba de fe, yo me pregunto, si yo la hubiera pasado. Porque la respuesta del Señor podría ser suficiente para que cualquiera también ahí mismo abandonara la oración, diera la vuelta y se fuera peor que como llegó. Jesús le respondió diciendo, verso 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí es donde nos vamos a meter un poquito más profundo, hermano. Estamos rogando, estamos clamando. Y aunque del otro lado parezca silencio, estamos creyendo que el que puede hacer el milagro me está escuchando. Yo estoy creyendo. Pero todavía me voy más allá. Me acerco al Señor. Y delante de su misma presencia le ruego que me socorra, que me ayude. Oiga, y que la primera palabra que salga de su boca sea no. ¿Lo está viendo ahí? Cuando el Señor decidió contestarle a esta mujer que ahora estaba tirada delante de sus pies, la primera palabra que salió de su boca es no. A algo que era obvio, que era una necesidad tan grande de vida o muerte, que verdaderamente solo Jesús podía hacer algo. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Y que el Señor hable y diga no. O como sigue diciendo la frase, no está bien. O como sigue diciendo todavía más, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, a los perrillos. Si fuera a mí en una situación como esa, porque eso es una prueba de fe, no es la respuesta, o no está bien. Y lo voy a llevar un punto más allá. O porque tú sabes, o yo sé, o tú te sientes por quien soy y por lo que he hecho, como un perro. Porque hay algo que todo ser humano tiene en mayor o menor grado, pero es una cosa que se llama conciencia.
Y la conciencia trabaja en la mente produciendo. Cuando la cosa está mal, la conciencia produce culpa y remordimiento. Hasta el punto de que muchos, a la hora de venir delante del Señor, especialmente a la hora de venir delante del Señor, nos sentimos como perros, porque no somos dignos de venir delante de Él y esperar que nos oiga, cuanto más que nos responda. Y aquí hay una mujer que está clamando delante del Señor y su primera respuesta, bueno, la primera fue el silencio. La segunda, cuando habló, fue no está bien que lo de los hijos se le dé a los perros. Y hay muchos, hay muchas esta noche sintiéndose como perras o perros. Y algunos quizá hasta menos. Si solo hasta ahí llega nuestra fe, o sea que mi convicción es que mi condición no me puede ayudar a alcanzar, jamás me va a permitir alcanzar el favor de Dios. Entonces aquí se terminó el asunto. Porque entonces yo voy a entender que no está bien que el Señor haga nada por mí. Porque por mi condición ante los ojos de Él, yo soy como una perra o como un perro. Pero usted sabe qué, que eso es si yo lo pienso así. Pero ese Dios del que nosotros estamos hablando, nuestro Dios, dice la Escritura que nos ama. Y allá el que se siente perro o la que se siente perra, dice, bueno, el Señor amará a los suyos, a sus hijos, pero a mí, como soy quien yo soy, es imposible que me ame. Pues ¿sabes qué? Que ese Dios del que estamos hablando aquí es de Jesús. Hablando de Él, dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que el hecho de uno sentirse indigno, bajo, como perro, como perra, que para nosotros es razón suficiente para no recibir nada de parte del Señor, mucho menos amor y misericordia, es precisamente el ingrediente que hace falta para que Dios se mueva a nuestro favor. Se lo voy a demostrar con un verso del Antiguo Testamento. Si va conmigo a Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51. En el verso 5. Oiga lo que dice aquí. Porque Israel y Judá. Jeremías 51 verso 5. Porque Israel y Judá, ese es el pueblo de Dios,
Hoy usted y yo somos pueblo de Dios. Usted está escuchando esto, usted es parte de ese pueblo de Dios ahora mismo. Esta palabra es para nosotros. Aquí usted puede verse como una sirofenicia, cananea, como una samaritana o un samaritano. Pero usted sabe que por nosotros fue que vino Jesús. Por nosotros fue que murió Jesús. Para darnos vida fue que resucitó Jesús. Oiga, y por más perro o perra que yo me pueda sentir, hermanos, por mí, para mí, es que el Señor está haciendo esto en esta noche. Y se oye áspero, se oye duro, pero usted sabe qué. ¿Cuántos hay sintiéndose así? Indignos, inmerecedores. Sepa usted que todos nosotros lo somos. Aquí nadie se merece nada. Todo es por la gracia, el amor y la misericordia de un Dios bondadoso que nos ama. Porque si por los méritos fuera, en vano vino Cristo. Hubiera habido alguien que fuera tan bueno, que hubiera intercedido por nosotros y el Señor no hubiera tenido que hacer lo que hizo. Pero no hay justo ni aún uno. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios y lo hacemos. Es porque el Señor ha mostrado su amor para con nosotros. Oiga ese verso 5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. El pueblo de Dios para Dios, en este caso Israel y Judá, se le considera la esposa de Dios, como la esposa de Dios. Y así la trata Dios en tantos lugares, la desposada. Así habla el Señor de nosotros, la iglesia. Escúcheme bien, nosotros no estamos viudos de Dios. Nosotros no estamos abandonados de Dios. Mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. El Dios suyo no está muerto, nuestro Dios está vivo. Y es ese Dios de amor y de misericordia. Tan bueno es Dios, que mire lo que dice el resto del verso. Escuche bien. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. ¿Está oyendo eso? Aunque la tierra se llenó de pecado. Y aquí está hablando de la tierra santa, la tierra del Dios santo, la tierra del Santo de Israel. Se llenó de pecado. Dijo, con todo y eso, mi pueblo no ha enviudado de su Dios. El amor de Dios sigue presente. Así que aunque a mis ojos, aún a mis ojos, yo me pueda ver y sentir como un perro o una perra, tan bajo, tan insignificante, tan inmerecedor, tan pecador, tan malo, es imposible que Dios tenga misericordia de mí. No. No te detengas ahí, porque por eso aparece en la Escritura esa historia. Vuelva conmigo a Mateo 15. Oiga lo que pasó, hermano. ¿Cuántos de nosotros, si hubiéramos estado allí, y el Señor, yo rogándole, hubiera dicho, no, es que no está bien, no, darle el pan de los hijos a los perros, no? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos salido con que, me estás llamando perro, me estás llamando perra? ¿Y tú quién te crees que eres para tratarme de esa manera? Yo que vengo delante de ti, mira cómo tú me tratas. Ay, hermano. Pero usted sabe que esta cananea, esta sirofenicia, esta extranjera, sabía con quién estaba hablando. Ella ya había oído hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Él, solo hablar de Él, creyó. Y creyendo vino delante de Él clamando. Y aún viendo que al parecer su clamor no llegaba, su oración no alcanzaba, la respuesta no aparecía, y cuando apareció parecía contraria. Oiga, aún así, porque cuando ella oyó hablar de Jesús, ella creyó. Ella dijo, no, yo voy a seguir ahí, parece que no, pero sí. Y usted sabe lo que hizo, hermano.
Verso 27. Y ella dijo, sí, Señor. Le dijo, es verdad, Señor. Pero aún los perrillos, los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está bien, Señor. Yo sé quién yo soy. Yo reconozco lo que yo soy y mi condición. Pero aún así, para mí, en ti, tiene que haber algo. Para mí, de ti, tiene que venir algo. Yo he creído en ti y tú vas a hacer el milagro. Se quedó ahí, hermano. Esa no se ofendió, ni le ripostó, ni le salió, ¿por qué me llamas así? Se quedó tal y como había estado todo el tiempo, en esa posición de clamor, de ruego, de súplica. Y le supo decir al Señor lo que él quería escuchar. Señor, yo sé quién yo soy. Yo reconozco mi condición y mi pecado. Pero yo sé que en ti, para mí, aún así, hay esperanza. Oiga, hermano, y estas son las expresiones que cuando usted las va a leer en la Escritura, hermano, usted no las puede leer. La Escritura usted la tiene que leer haciendo la película y poniéndole la emoción, porque cuando Jesús oye a esta mujer darle esa respuesta, después de él haberla tratado aparentemente con desprecio, entonces Jesús, yo me lo imagino, hermano, ella todavía tirada en el piso, agarrada de la túnica de él, diciéndole, oh mujer. Usted se lo imagina, hermano. Imagíneselo por un momento, ella tira de aquí. Y él le pone la mano en la cabecita. Y ella lo está mirando así. Y él le dice, oh mujer, grande es tu fe. Porque persistió, perseveró, hermano. Y lo que al principio parecía un no, o no está bien, o no para ti, de momento el Señor le dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Te está oyendo? Esa mujer tocó el corazón de Jesucristo y él le dijo, como tú quieras, así es. El resultado de eso fue, hermano, y su hija fue sanada desde aquella hora. Si se hubiera rendido cuando comenzó a gritar y no le hacían caso, si se hubiera rendido cuando se tiró a sus pies y le dijo, socórreme, y él le dijo, no, no está bien, y contigo menos. Si hubiera solo llegado hasta ahí, ella y su hija hubieran muerto y se hubieran perdido en la miseria más grande, en la tristeza y el dolor más grande. Pero aún donde parecía que no había respuesta o la respuesta era no, esta mujer persistió hasta que se hizo como ella quería. Y milagrosamente su hija sanó. Todo por la oración persistente
Por eso yo le digo, hermano, hermana, que está escuchando, que envíe su petición de oración. Que envíe aquello por lo que usted desea que nosotros compartamos. No tiene que entrar en detalles que no convienen. Si es algo personal, diga, es algo, una oración personal por mí. Pero comparta, vamos a persistir en esto hasta que la respuesta de Dios sea, hágase como tú quieres.